En el mundo actual, donde la primera impresión juega un papel decisivo y la percepción define las oportunidades, existe una diferencia significativa entre ser uno más del montón y ser percibido como la encarnación del lujo. La mayoría de las personas pasan su vida buscando reconocimiento, esforzándose por cumplir con los estándares sociales y ganar la aprobación de los demás. Sin embargo, aquellos que realmente destacan entre la multitud no necesitan una confirmación constante de su valor. Poseen un magnetismo y un carisma naturales que son imposibles de ignorar. A continuación, se presentarán 9 principios clave que ayudarán a transformar la percepción de los demás, para que la personalidad deje de ser solo una opción más y se convierta en un modelo de excelencia, valor y singularidad. Es importante entender que el punto de partida de cualquier cambio es el mundo interior. No se trata de trucos superficiales o intentos de aparentar ser alguien que no se es, sino de desarrollar una mentalidad y crear una imagen que refleje el verdadero valor. La percepción del lujo no es una cuestión de medios financieros, marcas conocidas o demostraciones vacías, sino de cómo la persona se presenta al mundo, la forma de hablar, moverse, interactuar con los demás y, lo más importante, cómo se trata a sí misma. ¿Qué viene a la mente cuando la persona piensa en algo lujoso? Tal vez sea un coche deportivo, una joya exquisita o un rincón exótico del mundo. Todas estas cosas tienen algo en común: la rareza, la alta calidad y un aura de exclusividad. Es importante destacar que estos objetos no necesitan confirmar su valor. Simplemente existen y el mundo los reconoce como tales. Así es como la persona debe posicionarse a sí misma. El problema radica en que la mayoría de las personas están programadas desde la infancia para comportarse de manera opuesta. Desde una edad temprana, se les enseña a estar de acuerdo con la opinión de la mayoría, a no llamar demasiado la atención y a no destacar, para no parecer arrogantes. Se les inculca la idea de la necesidad de ser modestos hasta tal punto que comienzan a subestimarse a sí mismos. Sin embargo, es importante entender que existe una gran diferencia entre la modestia y la baja autoestima. No es importante elevarse por encima de los demás, sino ser consciente de la propia importancia y actuar de acuerdo con esta convicción. Muchas personas fracasan precisamente en este aspecto, necesitando constantemente la aprobación y la confirmación de su valor desde el exterior. La paradoja radica en que cuanto más se busca el reconocimiento, más difícil es lograrlo. La solución radica en un cambio radical de mentalidad. En lugar de pedir, rogar y demostrar el propio valor, se debe empezar a comportarse como una persona que ya posee ese valor. El primer paso para que te perciban como algo valioso y deseable es simple, pero increíblemente eficaz. Tu valor no está en discusión. Esto significa que no debes bajar tus estándares para cumplir con las expectativas de los demás. Un diamante no se vuelve más barato porque alguien no puede comprarlo. Un diseñador de alta costura no baja el precio de sus obras de arte solo porque alguien no puede adquirirlas. Lo mismo se aplica a ti. Cada vez que aceptas menos de lo que mereces, transmites al mundo una señal de tu baja autoestima. Por supuesto, esto no es una llamada a la arrogancia o la intransigencia, sino más bien a una comprensión clara de lo que es aceptable para ti y lo que no lo es. Muchas personas se encuentran atrapadas en relaciones, trabajos o situaciones donde no se les valora, por miedo a la soledad o a las oportunidades perdidas. Sin embargo, la verdadera pérdida radica en la pérdida del autorrespeto. Si aspiras a que te perciban como algo valioso, es necesario tener el valor de renunciar a lo que no te conviene. En el mundo actual, la evaluación de una persona se forma no solo en base a las palabras,
sino también en base a la apariencia. Aquí entra en juego el segundo factor importante. Tu imagen habla por ti antes de que tengas la oportunidad de pronunciar una palabra. No se trata de atractivo físico, sino de tener carisma y confianza en uno mismo. La forma de vestir, el cuidado personal, el lenguaje corporal. Todo esto transmite un mensaje determinado a los demás. No es necesario gastar enormes sumas en ropa de marca. Basta con crear una imagen que refleje tu individualidad y tu esencia interior. La verdadera elegancia se manifiesta no en lo que llevas puesto, sino en cómo te comportas. Una persona que entra en una habitación con confianza, sin duda, llama la atención. Su postura es recta, su mirada tranquila, sus movimientos medidos. En su comportamiento no hay desesperación ni preocupación por gustar. No necesita confirmar su valor, ya que la confianza proviene de su interior. Esto es lo que distingue a aquellos que se consideran una de las muchas opciones, de aquellos que destacan en una categoría aparte. El tercer punto clave radica en que la calidad de tus palabras determina la percepción que los demás tienen de ti. La gente recuerda no solo lo que dices, sino también cómo lo dices. Las personas que dejan huella en la historia no hablan impulsivamente, no desperdician palabras y no buscan llenar el silencio con comentarios sin sentido. Su comunicación se distingue por la claridad, la precisión y, sobre todo, la fuerza de convicción. Algunos creen erróneamente que la verbosidad es un signo de inteligencia o carisma. Sin embargo, la verdadera fuerza reside en la moderación. Una persona que sabe cuándo callar y hablar con convicción cuando es necesario, siempre será respetada. Piensa en cualquier persona influyente que conozcas. Esa persona no grita, no se queja y no busca la aprobación en conversaciones vacías. Su discurso tiene peso porque refleja una mente disciplinada y una autoestima inquebrantable. Esta es la cualidad que debes desarrollar si aspiras a que los demás te vean como un modelo a seguir, y no solo como una alternativa más. Por supuesto, todo lo anterior debe estar respaldado por un cuarto elemento importante. Tu energía es tu tarjeta de visita más brillante. Puedes decir las palabras correctas y vestirte impecablemente, pero si tu energía no tiene magnetismo, la gente lo sentirá. No hay nada más atractivo que una persona que irradia confianza sin el menor esfuerzo. Sin embargo, esto no se logra de la noche a la mañana. Es el resultado de un trabajo constante en uno mismo, en sus pensamientos y en su actitud hacia sí mismo. La influencia de Louise Hay en el mundo de la psicología es innegable, especialmente en el contexto del poder de las afirmaciones y actitudes positivas. Para aspirar al reconocimiento y el respeto, es necesario dominar el quinto elemento clave, el control absoluto de las reacciones emocionales. Recuerda a las personas que inspiran admiración y son modelos a seguir. ¿Qué tienen en común? La ecuanimidad. No se dejan llevar por reacciones impulsivas, no permiten que las provocaciones los desequilibren y mantienen la compostura en cualquier circunstancia. Son dueños de su mundo interior. Desafortunadamente, muchas personas viven sometidas a sus emociones, ya sea ira, ansiedad, miedo o inseguridad. Su estado de ánimo se convierte en rehén de los eventos externos. Los elogios causan euforia, mientras que las críticas destruyen su mundo. Este es un error fatal. Las personalidades que poseen un atractivo magnético no permiten que los factores externos definan su estado interno. Mantienen una ecuanimidad inquebrantable independientemente de las circunstancias. ¿Cómo se logra esto? A través de un entrenamiento mental constante. No se trata de reprimir las emociones,
sino de gestionarlas con habilidad. Una persona propensa a los ataques de ira, al drama o a la desesperación nunca se ganará un alto reconocimiento. La clave del éxito está en desarrollar la capacidad de observar las emociones sin permitir que te consuman, respirar conscientemente antes de responder y mantener la calma en situaciones tensas. Es importante evitar las manifestaciones de necesidad o prisa. La estabilidad emocional proyecta confianza en todas las áreas de la vida. No buscas desesperadamente la atención, no te humillas y no caes en provocaciones innecesarias. Es esta estabilidad la que distingue a los líderes de los seguidores y permite que otros te vean como una persona que merece no solo respeto, sino también admiración. Sin embargo, el control emocional es solo una parte del panorama general. La sexta clave del éxito es más sutil, pero no menos importante. Valora tu tiempo y energía. ¿Has notado que las cosas más valiosas no están disponibles para todos? No todos pueden convertirse en miembros de un club de élite, poseer un coche de lujo o entrar en círculos exclusivos. Esto no es una coincidencia. La escasez crea valor. Aquellos que siempre están disponibles, aceptan todo y se esfuerzan desesperadamente por encajar en cualquier compañía, son percibidos como uno más del montón. Aquellos que son considerados un lujo no reparten su tiempo a diestro y siniestro. Eligen cuidadosamente a aquellos a quienes permiten entrar en su vida, no buscan la aprobación y hacen que su presencia sea significativa. Esto no significa una actitud arrogante hacia los demás, sino una gestión consciente de tu tiempo. Si derrochas tu atención indiscriminadamente, la gente deja de valorarla. Pero si eres selectivo y compartes tu energía solo con los que lo merecen, los demás entenderán que estar en tu compañía es un privilegio, no un derecho. Las personas que tienen un impacto real en el mundo lo entienden perfectamente. No se rodean de personas al azar, no pierden el tiempo en conversaciones inútiles y no gastan energía en relaciones sin futuro. Saben que el tiempo es su principal recurso y lo protegen con determinación. Existe otro elemento fundamental que hace que todo lo anterior sea eficaz. Esta es la séptima clave: dominar el arte del silencio y el misterio. En un mundo donde todos comparten su vida sin reservas, aquellos que saben mantener un halo de misterio destacan entre la multitud. Las personas más interesantes no revelan todas las cartas de inmediato, sino que dejan espacio para la curiosidad. Equilibran hábilmente lo que muestran y lo que ocultan. No sienten la necesidad de justificar cada paso o explicar sus decisiones, permitiendo que otros los conozcan gradualmente. El misterio no es distanciamiento o inaccesibilidad, sino la comprensión del poder de la expectativa. Si revelas demasiado sobre ti demasiado pronto, pierdes la capacidad de sorprender. Dosificando la información sobre ti mismo, te vuelves más atractivo. Por eso, las grandes figuras históricas siempre mantuvieron cierta reserva, no porque tuvieran algo que ocultar, sino porque entendían que el valor de su presencia aumenta cuando no todo está a la vista. Y, por último, la octava clave: la habilidad de impresionar sin buscarlo directamente. Muchos cometen el error de intentar impresionar a los demás a la fuerza, contando sus logros, alardeando de sus éxitos y buscando un reconocimiento constante. Pero esto, en lugar de admiración, provoca el efecto contrario. Las personas influyentes no necesitan pruebas de su grandeza, porque ésta habla por sí sola. No intentan llamar la atención, sino que la capturan de forma natural. ¿Cómo? Gracias a la perfección en su oficio. Cuando te conviertes en un experto en tu campo, cuando tu trabajo, tus acciones y tu presencia cumplen con los más altos estándares,
El reconocimiento llega solo, sin necesidad de exigirlo. El lujo no necesita publicidad. No verás a las marcas exclusivas rogándote que compres sus productos, ni a los líderes influyentes suplicando aprobación. En cambio, crean algo tan valioso que todo el mundo anhela formar parte de ello. Así es como se debe actuar. Así pues, hemos llegado a la piedra angular, el noveno principio que define la percepción de tu personalidad por parte del mundo. Es tu autopercepción, el fundamento sobre el que se construye la impresión que causas en los demás. Todas las estrategias anteriores se desvanecen si en el fondo no eres consciente de tu importancia. Tu yo interior forma el prisma a través del cual el mundo te mira. Si te consideras uno más del montón, prepárate para un trato acorde. Las dudas sobre tu propio valor se manifestarán inevitablemente en cada una de tus interacciones. Pero si te ves como una persona destacada, como alguien que aporta algo único y valioso a este mundo, esta confianza se hará evidente en todas tus acciones. Es imposible engañar a los demás. La gente reconoce sin error la inseguridad, la necesidad de reconocimiento o la falta de sinceridad. Pero cuando te presentas ante el mundo irradiando una confianza inquebrantable en tu esencia, el mundo te responde con la misma moneda. Aquí es donde se produce la verdadera transformación. Cuando dejas de sentirte como un aspirante al que deben elegir y empiezas a actuar como la elección natural, todo cambia a tu alrededor. No es una manifestación de orgullo, sino una constatación de un hecho. No es engreimiento, sino la conciencia de tu valor. Las personas que poseen un valor real no necesitan confirmación externa, ya que entienden que su importancia no depende de la opinión de los demás. Al adoptar esta forma de pensar, al vivir en un estado de confianza, te conviertes automáticamente en una persona a la que es imposible ignorar. Es la capacidad de proyectar una confianza inquebrantable lo que distingue a quienes son percibidos como extraordinarios de quienes permanecen en la sombra. No se trata de un comportamiento arrogante o pomposo, sino de una profunda convicción interna, tan fuerte que los demás la sienten, incluso si no se expresa con palabras. Esta confianza no necesita aprobación o elogios externos, es completamente independiente de la opinión de los demás. Es una fuerza interior, forjada por la experiencia, el autoanálisis y el crecimiento personal. ¿Por qué algunas personas, apenas cruzan el umbral de una habitación, atraen todas las miradas sin hacer ningún esfuerzo? Porque irradian una energía que las distingue de la multitud. No buscan ser notadas, simplemente son. Esto nos lleva a otro aspecto importante: el dominio de la comunicación no verbal. Mientras que la mayoría se centra exclusivamente en las palabras, quienes son percibidos como únicos entienden que el lenguaje corporal, las entonaciones y la mirada son capaces de transmitir mucho más que cualquier discurso. Tu postura, tu forma de caminar, tu habilidad para usar las pausas, todo esto forma la impresión que causas en los demás. La inquietud, los movimientos bruscos, la postura encorvada, todo esto revela inseguridad. Y, por el contrario, una postura erguida, movimientos medidos, una mirada segura y el control sobre la respiración irradian una confianza que se graba en la mente de los demás. Otro elemento importante es la independencia emocional. Muchas personas dependen de la confirmación de los demás, permitiendo que su estado de ánimo fluctúe en función de la atención o el reconocimiento que reciben. Tal dependencia no las hace más atractivas, sino que, por el contrario, las hace vulnerables. Aquellos a quienes realmente se considera lujo
nunca permiten que su bienestar emocional dependa de factores externos. A una persona con un alto valor no le preocupa si la aceptan o la rechazan. No necesita demostrar desesperadamente su importancia. Su estado interior es estable. Su felicidad no depende de las circunstancias externas, y esta independencia crea un efecto magnético, ya que irradia una sensación de autosuficiencia profundamente atractiva. Pero hay algo aún más poderoso: la capacidad de inspirar respeto sin exigirlo. Muchos creen que para ser respetados deben imponer su autoridad, alzar la voz o exigir reconocimiento. Sin embargo, aquellos que realmente inspiran respeto lo hacen sin el menor esfuerzo. No buscan aprobación ni confirmación. Simplemente se comportan de tal manera que queda claro: no tolerarán menos de lo que merecen. Estas personas no necesitan rodearse de séquitos ni estar en el centro de atención para ser notadas. Se comportan con moderación, pero irradian una fuerza que es imposible ignorar. La clave de esto es establecer límites claros, sin explicaciones innecesarias. No permiten que nadie los trate con menos respeto del que merecen. Y si alguien intenta hacerlo, la distancia se convierte en su respuesta. Además de todo lo anterior, existe otro factor clave en la percepción de un alto valor: la formación de una identidad sólida. Las personas más memorables no son las que intentan encajar en la masa, sino las que crean su propia esencia única. No siguen ciegamente las tendencias ni moldean su personalidad para complacer a los demás. En cambio, crean su propio estilo, forma de autoexpresión y presencia que los distingue de la multitud. Un error común es intentar complacer a todos. Esto no solo es imposible, sino que también diluye tu autenticidad. Aquellos que dejan una huella en la historia no tienen miedo de ser diferentes. No buscan la aprobación universal, sino que se centran en ser fieles a sí mismos. Y esta autenticidad se convierte en su principal fuerza. Las figuras más influyentes de la historia nunca intentaron complacer a todos. Se aferraron firmemente a sus convicciones, expresaron audazmente sus ideas y no se doblegaron ante la presión de la sociedad. Este principio sigue vigente hoy en día. Si quieres que te perciban como una persona de alto valor, debes estar dispuesto a ser diferente. Y por último, otro elemento importante es la capacidad de concentrarse en lo que realmente importa. Muchas personas desperdician su energía en trivialidades, preocupándose por la opinión de los demás, reaccionando a provocaciones insignificantes o involucrándose en conflictos sin sentido. Pero aquellos que realmente destacan entre la multitud conocen el valor de su tiempo y no lo gastan en distracciones. Esta forma de pensar impregna cada rincón de su existencia. No se ahogan en el abismo de las redes sociales, mendigando ávidamente la aprobación de cada persona que se cruza en su camino. Evitan las conversaciones tóxicas como si fueran la peste y no desperdician energía preciosa en disputas infructuosas con aquellos que no son capaces de comprender su profundidad. En cambio, dirigen sus esfuerzos hacia un crecimiento incesante, hacia la realización de proyectos ambiciosos y hacia un desarrollo personal integral. Y es aquí donde reside esa brecha que separa lo ordinario de la grandeza. Mientras que algunos buscan un reconocimiento fugaz, otros forjan su legado inmortal. No les tienta la satisfacción momentánea, anhelan crear algo eterno que los sobreviva. Esta forma de pensar los eleva a una altura inalcanzable, ya que no necesitan la atención barata de la multitud, sino que se centran en crear un impacto real y tangible en el mundo. Otra característica que distingue a aquellos que son percibidos como una opción más, de aquellos que son considerados un lujo inalcanzable, es la capacidad de crear valor
sin exigir nada a cambio. Mientras que algunos están absortos únicamente en recibir, extorsionar reconocimiento o luchar desesperadamente por su lugar bajo el sol, otros simplemente ofrecen al mundo algo tan valioso que éste no puede ignorarlo. Recuerda a cualquier persona que haya dejado una huella imborrable en la historia. ¿Se limitaron acaso a pedir reconocimiento? No. Se lo ganaron creando algo que superó todas las expectativas. Y esto es aplicable a cualquier ámbito de actividad. Si aspiras a que te consideren alguien excepcional, no te obsesiones con lo que recibes. Concéntrate en lo que aportas a este mundo. Y esto nos lleva a un punto clave: la paciencia estratégica. Muchas personas se desesperan si no ven resultados instantáneos. Tiran la toalla si no reciben el reconocimiento que tanto anhelaban en el menor tiempo posible. Pero aquellos que realmente logran algo significativo entienden que una reputación de alto valor no se construye de la noche a la mañana. Un artista no se convierte en leyenda creando solo una obra maestra. Un líder no conquista el respeto universal pronunciando solo un discurso. Un profesional no se convierte en un referente en su sector en un solo año. Todo esto requiere tiempo, trabajo incansable y una visión a largo plazo. Es precisamente esto lo que muchos no entienden. Anhelan resultados rápidos, quieren que el mundo los reconozca de inmediato. Pero aquellos que realmente cambian este mundo entienden que la perfección requiere paciencia. No buscan una confirmación inmediata de su valor, porque saben que éste se hará evidente con el tiempo. Así que aquí está la verdad fundamental. Si quieres que te perciban como una persona de alto nivel, debes pensar a lo grande y actuar con coherencia. No se trata de causar una impresión fugaz, sino de crear una presencia que se sienta durante años. Si observamos a las personas que son percibidas como excepcionales, notaremos que tienen algo que va más allá de la apariencia, el estatus o la riqueza. Su esencia parece envolverlas en un aura de exclusividad, de modo que se les considera no como una opción más, sino como algo totalmente único. Pero, ¿de dónde procede esta percepción? Uno de los elementos más poderosos para crear una imagen de alto valor es la selectividad. En un mundo en el que muchos intentan desesperadamente encajar, aquellos que establecen criterios claros sobre a quién dejan entrar en su vida, destacan sin el menor esfuerzo. No se trata de arrogancia o desprecio hacia los demás, sino de reconocer que el tiempo y la energía son recursos limitados que no deben desperdiciarse en interacciones vacías. Cuando alguien se muestra demasiado accesible, disponible a cualquier hora del día o de la noche, su presencia pierde valor. En cambio, aquellos que valoran su tiempo y su atención dan una impresión de importancia no por una inaccesibilidad ostentosa, sino por sus altos criterios a la hora de elegir con quién comparten su energía. Es como un recurso raro y valioso que no derrochan. Igual de importante es la capacidad de mantener la serenidad en cualquier circunstancia. Mientras que la mayoría de las personas sucumben a reacciones impulsivas ante los problemas, dejando que sus emociones se desborden, las personalidades con una presencia imponente son conscientes de que el control de sus sentimientos es la clave del poder. No se apresuran a responder, es difícil desestabilizarlos y no pierden la compostura ante las provocaciones. Esta estabilidad emocional envía una señal clara a quienes les rodean. Nada ni nadie tiene poder sobre su mundo interior. Y cuando una persona irradia tal nivel de autocontrol, se convierte automáticamente en una autoridad cuya presencia es sinónimo de poder natural. Otro aspecto importante que da forma a la percepción que los demás tienen de ti es el arte de gestionar la comunicación. No solo es importante lo que dices, sino también cómo lo dices. El ritmo del habla, las pausas,
las entonaciones, el compás. Aquellos que hablan con precipitación, con inseguridad o con un deseo evidente de ser escuchados, acaban dando una impresión de inseguridad. Por el contrario, aquellos que saben hacer pausas estratégicas, elegir las palabras con precisión y transmitir sus pensamientos sin alzar la voz, atraen la atención sin esfuerzo. La presencia también se construye sobre la coherencia. Las personas que cambian constantemente de opinión, que hoy dicen una cosa y mañana contradicen sus palabras, pierden la confianza de los demás. Pero aquellos que demuestran una coherencia absoluta en sus creencias y acciones son percibidos como personas fiables y dignas de confianza. Esta coherencia se manifiesta no solo en las palabras, sino también en los hechos. Muchos hablan de sus planes, objetivos y valores, pero sus actos dicen lo contrario. A diferencia de ellos, aquellos que realmente son percibidos como únicos no necesitan convencer a nadie de su importancia. Sus elecciones, su forma de comportarse, sus acciones en la vida personal y pública, todo ello se corresponde armoniosamente con su yo interior. En el mundo actual, sobresaturado de información, cuando parece que todo el mundo está dispuesto a exponer al público los más mínimos detalles de su vida, la capacidad de guardar secretos personales se convierte en una poderosa herramienta para llamar la atención. En una época en la que el flujo de información no conoce límites, aquellos que prefieren dejar parte de su vida fuera del foco de atención, inevitablemente despiertan interés y admiración. Al fin y al cabo, es sabido que el exceso de información la devalúa, mientras que la moderación y la dosificación generan curiosidad. Sin embargo, el misterio no es sinónimo de aislamiento o inaccesibilidad. Más bien, es la conciencia de que lo desconocido siempre atrae más que lo obvio. Cuando una persona se revela por completo, deja de ser un enigma, pierde su atractivo. Pero cuando en su imagen hay cierta ambigüedad, cuando sus acciones son impredecibles, el interés por ella no se desvanece. Igual de importante es la capacidad de gestionar la atención de los demás. Muchas personas anhelan desesperadamente el reconocimiento universal, pero sus intentos a menudo parecen una muestra de necesidad desesperada. Mientras que aquellos que realmente poseen valor no necesitan publicidad intrusiva, atraen la atención de forma natural. ¿Cómo lo consiguen? El secreto reside en la calidad de su presencia, en la capacidad de comportarse con dignidad, en lugar de intentar destacar a toda costa entre la multitud. Cuando una persona así aparece en sociedad, no necesita demostrar su valía con palabras o actos extravagantes. Su confianza en sí misma, su manera de moverse, su tranquila observación de lo que ocurre, hablan por sí solas, produciendo una impresión mucho mayor que cualquier intento de llamar la atención de forma artificial. Otra característica importante es la capacidad de elevar a los demás. Mientras que algunas personas se esfuerzan por subrayar su superioridad, menospreciando a otros, aquellos que realmente dejan una huella profunda en la memoria, con su presencia, inspiran crecimiento y desarrollo. No necesitan humillar a nadie para destacar en el conjunto. Por el contrario, su manera de comunicarse, su seguridad y sus conocimientos elevan el nivel de la conversación y crean una atmósfera de energía positiva en cualquier lugar en el que se encuentren. Precisamente este tipo de personas suscitan admiración y se recuerdan durante mucho tiempo. En un mundo donde muchos buscan la atención recurriendo a trucos superficiales, ellos destacan por su profundidad y autenticidad. Su carisma no se basa en frases vacías y poses aprendidas, sino en la sinceridad y la autenticidad, que dejan una huella imborrable en el corazón de quienes les rodean. Existe una diferencia clave entre aquellos a quienes simplemente se considera como una opción más y aquellos que destacan por su singularidad.
es la búsqueda incansable del desarrollo. Las personas que se duermen en los laureles y se quedan estancadas en el pasado corren el riesgo de perder su relevancia en un mundo dinámico. Por el contrario, aquellos que son conscientes de que el crecimiento personal es un camino sin fin, invariablemente atraen la atención. Este principio es universal. Un artista que no renueva su estilo, un líder que ha dejado de innovar, o una persona que se acomoda en su zona de confort, pierden gradualmente su influencia. Sin embargo, aquellos que no temen explorar lo nuevo, aprender y desafiarse a sí mismos, conservan su atractivo. En última instancia, el alto valor de una persona no se determina por la apariencia, la riqueza o la posición en la sociedad, sino por cómo gestiona su energía, su tiempo, sus palabras y su crecimiento personal. Se trata de crear una presencia que sea imposible de ignorar. Cuando una persona encarna estos principios, no necesita demostrar su valía, ya que es algo que los demás perciben. Al observar a aquellos que, al parecer, han alcanzado un nivel de valor más elevado, vemos algo más que simples palabras o acciones. Sentimos su influencia. Esta percepción no se forma por un solo factor, sino por una compleja combinación de elementos que se entrelazan de forma sutil, pero poderosa. Uno de los aspectos más cautivadores del atractivo de estas personas es su actitud consciente con respecto al tiempo. No se dejan llevar por las prisas y no malgastan el tiempo. Entienden que el tiempo es valioso y no debe dedicarse a aquello que no contribuye al crecimiento o a situaciones que causan agotamiento emocional. Aquel que actúa con calma no se precipita en las decisiones y no permite que otros dicten su ritmo, irradia confianza en el manejo de su vida. Pero hay algo aún más profundo en su relación con el tiempo: la capacidad de hacer que los demás sientan la importancia de cada momento compartido. Mientras que muchos se esfuerzan por llenar el silencio con palabras innecesarias o impresionar con largos discursos, aquellos que saben gestionar las pausas, crear intensidad y profundidad en la conversación, destacan sin necesidad de demostración. No hay que pasar por alto la habilidad de causar una profunda impresión sin recurrir a los excesos. Existe la creencia errónea de que, para ser recordado, hay que ser insistente, llamar la atención con un comportamiento provocador o crear una imagen artificial. Sin embargo, el verdadero secreto de aquellos que dejan una huella en el corazón de las personas reside en la ausencia de necesidad de tales artimañas. Sus palabras se caracterizan por la precisión, sus gestos están llenos de significado, su mirada irradia seguridad y su presencia ejerce una influencia genuina. La diferencia entre aquellos que se consideran insustituibles y aquellos que permanecen en la sombra reside en la gestión del propio sentido de la identidad. Una persona que carece de comprensión de sí misma, que cambia constantemente de maneras para encajar en el entorno, que busca la confirmación de su valía en el mundo exterior, inevitablemente se percibe como algo reemplazable. Al mismo tiempo, una personalidad con firmes convicciones, que no renuncia a sus principios y que permanece fiel a sí misma, se convierte en una figura autoritaria. Resulta especialmente intrigante cómo estas personas gestionan su energía. No se trata solo de su forma de hablar, sino también de cada detalle de su comportamiento. La forma en que entran en una habitación, el contacto visual, el ritmo de la respiración, la postura, todo ello crea una sensación de presencia que no requiere declaraciones adicionales. La habilidad para mantener una conversación también juega un papel importante. No buscan ser el centro de atención, pero sus palabras siempre tienen peso. No llenan el espacio con frases vacías, sino que intervienen en la conversación con una clara intención. Saben cuándo es mejor guardar silencio
y cuándo hacer una declaración que permanecerá en la memoria de quienes les rodean. Otro pilar fundamental de su destacada personalidad es la habilidad para gestionar su influencia, sin recurrir a persuasiones insistentes o intentos de imponer su propia visión del mundo. Prefieren que sus acciones hablen por sí solas, con mayor elocuencia que cualquier palabra. Sin aspirar a la adoración universal o al reconocimiento público, invariablemente inspiran un profundo respeto en quienes les rodean. Su valor no necesita pruebas. Es evidente en cada uno de sus actos, en cada rasgo de su comportamiento. Y aquí reside un secreto importante: la capacidad de mantenerse fiel a uno mismo, sin necesidad de aprobación externa. Mientras que la mayoría de las personas se guían en sus acciones por el temor al juicio, la aguda necesidad de reconocimiento, la inseguridad y el miedo a destacar entre la multitud, aquellos que realmente merecen atención han superado hace tiempo esos complejos. No buscan la confirmación de su propia valía en los ojos de los demás, ya que han encontrado una confianza interior que les hace inmunes a la opinión ajena. Es en este momento cuando se manifiesta otro elemento importante: el desapego. Las personas que se consideran verdaderamente valiosas no sienten la necesidad imperiosa de gustar a todos sin excepción, de ser aprobadas o comprendidas. No gastan energía en demostrar su importancia, ya que son conscientes de que la verdadera fuerza reside no en el reconocimiento externo, sino en la inquebrantable fortaleza interior. No mendigan atención ni intentan complacer a cada persona que se cruza en su camino, pues entienden que el verdadero lujo es la libertad de ser uno mismo, sin comprometer sus principios. Pero hay otro detalle que les distingue favorablemente del resto: la capacidad de ser dueños de su destino. No se quedan de brazos cruzados esperando circunstancias favorables. No se lamentan de lo que no pueden cambiar. No permiten que factores externos definan su camino en la vida. Tienen una idea clara de lo que quieren lograr. Y en lugar de esperar pasivamente a que el mundo exterior se adapte a sus deseos, toman las riendas y crean activamente las condiciones necesarias para alcanzar los objetivos marcados. Es innegable que el halo de exclusividad y alto valor no surge de la nada. No es simplemente una cuestión de apariencia llamativa, bienestar financiero o algún truco superficial. Más bien, es una compleja combinación de una mentalidad particular, un comportamiento seguro, un enfoque selectivo de la vida, la capacidad de gestionar las propias emociones y una fe inquebrantable en la propia valía. Si se observa atentamente a las personas que irradian un aura de lujo, distinción y alta estima, se puede notar un rasgo común: no se esfuerzan por cumplir las expectativas de los demás. En un mundo donde la mayoría de las personas ansían la aprobación, aquellos que destacan entre la multitud son conscientes de que el reconocimiento externo no es la medida de su valor. La diferencia entre una persona que actúa con total confianza en sí misma y alguien que se adapta constantemente a los demás para ganarse su favor es evidente de inmediato. Aquellos que poseen un aura de exclusividad nunca imponen su presencia ni intentan justificar su existencia. En cualquier conversación, controlan su energía, su tiempo y su espacio personal. No sienten la necesidad de demostrar nada, ya que la verdadera fuerza no necesita declaraciones grandilocuentes. En la comunicación, este principio se manifiesta de manera especialmente clara. Hay personas que cautivan a los oyentes desde las primeras palabras, y no se trata de un tono elevado o de afirmaciones extraordinarias, sino de que cada palabra tiene peso, cada pausa está llena de significado, y cada mirada expresa una determinada intención. No parlotean para llenar el silencio incómodo, pues entienden que la fuerza
también reside en la capacidad de mantener la pausa, conservar la calma y no apresurarse. La atención es otro factor clave. La mayoría de las personas luchan desesperadamente por ella, pero aquellos que realmente se consideran únicos entienden que la atención no se suplica, surge de forma natural. No se esfuerzan por ser notados o reconocidos a toda costa, ya que su presencia por sí sola atrae las miradas. No alardean de sus logros, porque sus actos hablan por sí solos. No necesitan demostrar su valía, ya que quienes les rodean ya lo entienden. En el corazón mismo del concepto de exclusividad reside un aspecto aún más profundo: la ausencia de necesidad apremiante. Cuando un individuo demuestra una aguda necesidad de alguien o de algo para alcanzar una sensación de plenitud, involuntariamente pierde parte de su fuerza y atractivo. El verdadero lujo se manifiesta no solo en la posesión de bienes materiales, sino también en la sensación de absoluta autosuficiencia, en la capacidad de encontrar placer en la soledad con uno mismo, sin necesidad de estímulos externos para confirmar la propia valía. Es por eso que las personas dotadas de este fascinante magnetismo no buscan llenar un vacío interno con relaciones fugaces, ni buscan la aprobación de los demás para confirmar su propia importancia, ni se aferran a circunstancias que impiden su crecimiento personal. Esta libertad de ataduras a las evaluaciones externas crea una impresión instantánea de independencia y fuerza interior. Además, estas personas son conscientes de que sus límites personales definen la forma en que los perciben los demás. Mientras que algunos están dispuestos a tolerar cualquier comportamiento en su entorno con tal de no quedarse solos, aquellos que irradian un verdadero sentido de autoestima establecen límites claros. No tolerarán el trato irrespetuoso, no permitirán que se desperdicie su tiempo sin rumbo y no sucumbirán a la manipulación emocional. Tal selectividad en las relaciones no solo los protege de influencias negativas, sino que también aumenta significativamente la percepción de su valor. Porque cuando una persona no está disponible para todos los que se cruzan en su camino, su presencia se vuelve verdaderamente deseada y valiosa. A diferencia de aquellos que siempre están listos para decir sí, que están disponibles en cualquier momento y que constantemente se esfuerzan por complacer a todos y cada uno, corren el riesgo de perder su individualidad e influencia. Otra faceta importante que define a una persona se manifiesta en la capacidad de superar dificultades y desafíos. Es fácil crear una apariencia de confianza y bienestar cuando todo va según lo planeado, pero la verdadera fuerza de carácter se manifiesta precisamente en los momentos de crisis, cuando sucede lo imprevisto. Las personas con una cosmovisión estable no entran en pánico, no se desesperan y no buscan culpables. En cambio, analizan fríamente la situación, desarrollan un plan de acción estratégico y muestran flexibilidad para adaptarse a las nuevas condiciones. Esta capacidad de mantener la compostura en circunstancias difíciles transmite una poderosa señal. Nada puede vencerlos. Cuando una persona demuestra ser inmune a factores externos, automáticamente inspira respeto y admiración. Existe otro aspecto que a menudo se pasa por alto, pero que tiene un impacto significativo en la percepción de la singularidad: la capacidad de crear intriga. Mientras que algunas personas revelan todas sus cartas de inmediato, aquellos que han dominado el arte del atractivo saben cómo mantener el interés en su persona. El misterio no implica distanciamiento o frialdad, sino más bien la capacidad de dosificar la información sobre uno mismo. Cuando una persona se vuelve predecible, su encanto se desvanece. Pero cuando existe una sensación de constante descubrimiento, cuando cada encuentro revela una nueva faceta de la personalidad, surge una atracción que no se desvanece con el tiempo. Este principio
Es universal y aplicable en todos los ámbitos de la vida. En los negocios, los productos más prestigiosos no revelan todas sus ventajas al instante. En las relaciones, las personas más interesantes no cuentan toda su biografía en el primer encuentro. En la vida personal, aquellos que realmente influyen no exhiben cada detalle de su vida, sino que permiten que otros descubran gradualmente su esencia. Sin embargo, la singularidad no es solo una imagen externa, sino también un estado interno que requiere un trabajo constante en uno mismo. El cuidado del bienestar físico, intelectual y emocional influye directamente en la energía de la persona. Aquellos que se esfuerzan por la superación personal no aceptan la mediocridad e invierten recursos en su evolución, inevitablemente sobresalen entre la multitud. Es esta sed de desarrollo lo que mantiene su relevancia. Mientras que muchos se contentan con los conocimientos y habilidades ya adquiridos, sumiéndose en la zona de confort, las personalidades verdaderamente destacadas nunca dejan de aprender. No se limitan a lo habitual, sino que constantemente exploran nuevas ideas, perspectivas y desafíos, formando un pensamiento orientado a la expansión continua de horizontes. Buscan rodearse de personas que los inspiren a crecer y no se detienen en lo logrado, preguntándose constantemente cómo pueden ser aún mejores. No permiten que el miedo al cambio los paralice, comprendiendo que la transformación es la clave del éxito. En última instancia, la percepción de uno mismo como un artículo de lujo, y no simplemente como una opción más, es una cuestión de cosmovisión, capacidad de presentarse y selectividad. Es importante no solo aparentar, sino encarnar una esencia que sea imposible de ignorar. No es necesario llamar la atención de forma insistente. Basta con irradiar autenticidad y confianza para atraer miradas sin esfuerzo. La clave no es encajar en los moldes, sino destacar gracias a la propia singularidad.